Bueno, como les estaba diciendo, lo que hizo el 99,8% de los alumnos no es diseñar el trabajo práctico 1. Han cortado una cosa en un lugar y la han pegado en otra. Y lo que se buscaba era que ustedes se problematicen en el modelado básico BIM. Cómo generar un muro, cómo generar una viga, tomar decisiones de los niveles de pisos, etcétera, etcétera. Elegir materiales. Bueno, tomando como guía el procedimiento descrito en el instructivo 2. El área de actuación se restringe al edificio modelado en el instructivo 2. Sin embargo, se debe considerar que el conjunto consiste en 3 cuerpos, 2 de los cuales los extremos son simetrías especulares y el central una articulación que por el momento y hasta su rediseño en el próximo paso del trabajo práctico será consignada en el instructivo, será la consignada en el instructivo. O sea, si ustedes recuerdan, que ya lo vamos a ver de vuelta, como en el proyecto original, ustedes tienen 2 volúmenes y una articulación, esos 2 volúmenes son simétricos. Uno de los 2 solo tiene el sector interno, pero son simétricos. Entonces, cuando ustedes diseñen el edificio de exposiciones, tienen que pensar que sea compatible con esa organización de simetría y compatible con una articulación en el medio. Esto significa, por ejemplo, que si esto es una articulación, obviamente tiene que haber alguna comunicación entre ambos volúmenes. Se debe resolver un programa de necesidades similar al proyecto dado, con una variante más o menos del 30%, etc. O sea, tienen libertad para hacer cosas con tranquilidad. Quieren sacar el VAR, saquen el VAR. Pero hagan algo que sea consistente. La propuesta del sector interno desarrollada en el ejercicio 1 deberá adaptarse a ser compatible con la propuesta del edificio. No. Nos olvidemos de la propuesta del sector original, porque en general las propuestas que han hecho o son lo mismo que hemos hecho nosotros, o son complicaciones que les van a estorbar el desarrollo del trabajo práctico 2, la segunda parte. Entonces, resignemos el diseño de la primera parte. Las variables de diseño del libro de operación con las cuales el alumno debe generar su alternativa son: forma del edificio, estructura principal, muro cortina, cubierta y cielo raso. Cielo raso es opcional. Lo hace el que quiera o eventualmente el que necesite, porque hay ciertas propuestas que requieren un cielo raso, hay otras que no. Hay otras propuestas donde sin un cielo raso es un edificio muy interesante. Estructura principal, porque la forma en última instancia va a ser una resultante de la estructura y del muro cortina que ustedes decidan. Estructura principal, muro cortina y cubierta. Son los 3 grandes elementos que ustedes tienen que diseñar. Procedimiento. Usando un sistema CAD, el alumno editará el archivo, bla, bla, bla. Operan igual que en trabajo práctico 1, parten de un diseño que ustedes tienen que desarrollar con herramientas que conozcan, que manejen. Lo importante es que ustedes resuelvan una idea de edificio y que esa idea vayan a modelar la BIM. Usando un procedimiento similar al descrito en el instructivo 2, se modelará el BIM, bla, bla, bla. Son 4 videos, no hay nada que sea particularmente difícil. Es más, es bastante sencillo el edificio. Incluso, vamos a ver, yo en esta clase les voy a mostrar cuáles serían los puntos donde ustedes podrían tener problemas con la combinación de estructuras y muro cortina. 3. Se insertará como módulo de referencia externa el sector diseñado por la cátedra. Nuevamente, resignamos la intención de que ustedes desarrollen un proyecto propio, una variación del proyecto propio, porque en general lo que veo va a significar problemas. No ayuda, sino que genera problemas. Y como lo que nos interesa no es tanto la producción de la parte 1, sino en todo caso la producción de la parte 2 y 3, preferimos que tomen como diseño de sector el que ha dado la cátedra. Eventualmente hay unos cuantos pocos alumnos que tienen resuelto el sector. Esos alumnos pueden utilizarlo. Es más, si se lo utiliza con buen criterio, etc.,
es motivo de lo que la cátedra algunas veces hace, que es llamar punto bonus. Un punto adicional, o más, todo depende del esfuerzo que se ponga en el trabajo, de aquellos que trabajando o haciendo cosas fuera de lo normal o de lo requerido por la cátedra, se destacan. Siguiendo el procedimiento del instructivo, de la documentación del instructivo 1, se diagramará una lámina. Ustedes tienen que diagramar. Y en este caso, como hay escalas diferentes y hay objetos diferentes, van a tener que buscar diagramaciones diferentes. La entrega el 16/9 junto con la parte 3. Esto que voy a explicar yo es la parte 2 y la parte 3 la explico el jueves y entregan todo junto. Las entregas son acumulativas. Esto significa que ustedes tienen siempre una oportunidad de corregir algo a la próxima entrega. Criterio de evaluación, si han leído Trabajo Práctico 1, es muy similar, se agrega solamente la diagramación de la lámina. Mejor lo leamos porque parece que hay pocos que han leído los criterios de evaluación. Uso apropiado y sistémico de los elementos constructivos, muros, vigas, pilares, forjados, puertas, ventanas, etc., de acuerdo a los cánones del modelado BIM. Esto significa que utilicen con criterio los objetos constructivos, muros para hacer muros, vigas para hacer vigas. Hay muchos lugares grises y en esos lugares grises tienen que aplicar algún criterio consistente. Configuración apropiada de los parámetros de los elementos constructivos. Esto significa que ustedes hayan controlado el objeto. Si hacen una columna y le ponen de material yeso, no lo están controlando. Obviamente la cuestión dimensional, la precisión del modelado, etc. Diagramación de la lámina como instrumento de comunicación de ideas arquitectónicas. En esta parte del trabajo, lo que le pedimos es simplemente un criterio de una descripción sistémica y clara. El instructivo 1 era el sector y había ciertas variables de diseño y había un contexto. Ya es historia, estamos acá en el 2. En el 2 ustedes tienen un contexto, lo rojo, es la organización del edificio, del conjunto en general, y tienen que actuar sobre el edificio. Y las variables principales son estructura, muro, cortina y eventualmente la cubierta. ¿Cuál es el procedimiento de lo que ustedes tienen que hacer ahora en el Trabajo Práctico 2? En primer lugar, rediseñar el edificio. Rediseñar significa aplicar un nuevo criterio, hacer una variación con algún criterio lógico, razonable. La idea es ver cosas que sean diferentes. Hay un conjunto de videos sobre algunas tipologías estructurales de pórticos, arcos y estereoestructuras. Busquen y traten de ver algo que los inspire, algo que les guste, algo que puedan ustedes, no digo copiar textualmente, sino transformar, porque el diseño nunca es original, nunca es de cero. En los PDF que hemos subido hay una serie de usos del muro cortina mucho más modernos que los tradicionales, donde hay alteraciones, hay una serie de cosas interesantes. Vean, se inspiran, se fijan a ver cuál de las opciones estructurales les parece que es compatible con esa idea y que además les parezca bien y que las puedan manejar, etc. Y tratan de desarrollarlo. Arman la estructura, plantean el muro cortina, ven la cubierta. Una vez que ustedes han planteado, han rediseñado el edificio, lo modelan. Imagínense que ahí está el edificio de ustedes. Usando el procedimiento descrito en el instructivo 2, donde utilizan como sector el diseño de la cátedra. Aquellos alumnos que tengan resuelto un sector, que tengan bien resuelto el sector y que quieran usarlo, lo pueden usar, es más, van a ser premiados. Si lo hacen bien, por supuesto, ¿no? Porque si no lo hacen bien, no sirve. Insertan el sector interno. En Archicad hay una función que es similar a las referencias externas de AutoCAD. Y por último tienen que diagramar.
Hay algunos alumnos que me preguntan, arquitecto, ¿puedo usar 2 láminas o 3 láminas? No, la idea es esa, la idea es que ustedes tengan que pensar en qué escalas tienen que diagramar las cosas, qué es lo que van a mostrar, etc. Algo hemos visto en la clase pasada sobre las definiciones y los conceptos más que nada arquitectónicos de muro cortina. Dentro de la implementación de Archicad, el muro cortina está definido por un plano base. Ese plano base puede ser plano o cilíndrico. No hay otras opciones. Es más, esto que está acá como cilíndrico me refiero a un segmento de arco. No es una hipérbola, ni una parábola, ninguna de esas cosas. Esto que está acá, que es el plano de definición del muro cortina, va a ser poligonalizado al momento de concretar el muro cortina con un conjunto de reglas. En teoría, nosotros podemos trabajar con muros cortinas curvos. Curvos dentro de lo que es segmento de arco. Pero en la realidad, a ese segmento de arco se lo va a poligonalizar en función de la definición que uno determine del muro cortina. Siempre. Obviamente, no hay doble curvatura de muro cortina. Dentro de la definición del muro cortina, habíamos dicho que había un módulo que se definía y que se repetía a lo largo de este plano hasta un cierto límite que se llama borde, que ya lo vamos a ver. Ese módulo está compuesto de los elementos que están acá abajo. Y esos elementos son muy pocos. Los marcos son los elementos estructurales que se dividen en postes cuando son verticales, y esto es vertical, depende de la posición del muro cortina. Divisiones, contorno y esquina. En síntesis, poste, se supone que el poste en la configuración por defecto de Archicad, y por eso es que tiene estos nombres, el poste es el elemento que sostiene. Entonces va a ser un elemento importante. Las divisiones, que son las divisiones horizontales, son elementos que dividen. Desde ese punto de vista, las definiciones por defecto tienen una sección menor. Incluso muchas veces que no sobrepasan el panel para quedar ocultos y para dar la sensación de continuidad de los paneles. El contorno, que el contorno es siempre el contorno del paño, que obviamente va a reemplazar los postes y las divisiones en el marco exterior, y las esquinas, que son otro tipo de elementos que se incorporan cuando yo tengo la unión de dos paños. Únicamente tengo esquina en la unión de dos paños. Y únicamente tengo esquina cuando ese muro cortina fue generado con continuidad. Los muros cortinas pueden ser inclinados. Esa inclinación tiene la particularidad de que el ángulo 90 grados es vertical. ¿Cuál es el procedimiento que ustedes van a seguir para generar un muro cortina? En primer lugar, van a ir a una ventana de diálogo donde se van a definir las cuestiones básicas de geometría y posicionamiento. Es palabras más, palabras menos, lo mismo que están haciendo con las vigas, con los muros, con todos los otros comandos de Archicad o los otros elementos constructivos de Archicad, donde la primera pestaña ustedes definen la ubicación en vertical, la altura, las cuestiones básicas. Dentro de eso hay un par de parámetros que son estos que están marcados acá, o sea, está la altura y está el ángulo de inclinación. En general, si van a hacer muros cortinas verticales, dejan en 90, y la altura eventualmente hasta incluso la pueden modificar después, así que no son parámetros muy importantes. Hay un par de parámetros que generalmente son ignorados, pero que tienen sus efectos sobre el modelado del muro cortina, que es el espesor, que es, en la ventana se habla de espesor nominal, y la distancia del eje del panel a la línea de referencia. La línea de referencia es la línea con la cual ustedes modelan el muro cortina. Cuando han modelado muros, han modelado a partir de la línea de referencia.
las vigas también. Es la línea geométrica que ustedes introducen como datos. Entonces, en el caso del muro cortina, esa línea de referencia puede estar sobre el muro o no sobre el muro. Es más, en general no está sobre el muro, porque el muro cortina es un elemento que se utiliza para cubrir una fachada y en general la línea de referencia es el borde de la viga, el borde de la losa, y el muro cortina a partir de ese lugar se desplaza. Entonces hay un desplazamiento que se mide con respecto al centro de los paneles. Ese desplazamiento que ustedes definen es fundamental para que el muro cortina se posicione donde ustedes quieren. Primero se definen algunos parámetros básicos. En segunda instancia se define el esquema. Y el esquema es básicamente una serie de filas y columnas y define cuáles son los elementos que están en los ejes de ese esquema. Esos elementos pueden ser los postes, las divisiones. Archicad incorporó la opción de poner diagonales. En tercer lugar, hay que definir los marcos. Y los marcos vienen en estos sabores que están acá: poste, división, contorno y esquina. En cada uno de esos casos ustedes pueden definir un tipo de perfil. Vamos a considerar únicamente la forma general del perfil con algún sentido arquitectónico. O sea, es un perfil que sobresale del muro cortina, es un perfil que se oculta, que obviamente también pueden elegir ahí los colores, los materiales. Una vez que definen los marcos, pueden definir los paneles. Por defecto aparecen dos paneles, dos tipos de paneles, el principal y el secundario. Antiguamente Archicad tenía la posibilidad de tener dos paneles nada más. Hoy ya se abrió para que ustedes incorporen los paneles que ustedes quieran. Y por último, cuando uno va a modelar, se utilizan los métodos, hay que elegir el método geométrico. Y esto es fundamental que lo entiendan porque esta es la llave para entender cómo modelar un muro cortina. Hay dos formas de generar muro cortina. Uno es por extrusión y otro es por la definición del perfil. El método de extrusión lo que hace es, ustedes ingresan la línea azul y a partir de la línea azul se extruye con el ángulo de inclinación correspondiente. En el caso del perímetro, ustedes marcan un perímetro. Y de ese perímetro, el primer segmento que ustedes han marcado se va a convertir en línea de referencia, aunque no haya sido producto de una extrusión. Hay casos de muros cortinas donde conviene modelarlos en planta. Hay casos donde conviene modelarlos en sección o en frente. Hay casos donde conviene modelarlo en 3D. Depende de cada caso, pero es importante entender lo que está pasando acá para saber qué método utilizan, cuál es el método más apropiado. Ya vamos a ver algunos ejemplos concretos. Bueno, estos son algunos ejemplos de algunos muros cortinas, donde se ve no solamente el muro cortina, sino la posibilidad de insertar otros elementos. Se pueden insertar ventanas. Acá tienen, por ejemplo, un ejemplo de algo que no es repetitivo y modular. Hay procedimientos con los cuales uno puede generar directamente el muro cortina a partir de un marco vacío e ingresando las líneas, como quien dibuja un objeto, una trama, algo irregular. Entonces, con este mismo procedimiento, yo podría eventualmente señalar un sector y hacer que eso se repita, que es lo que tenemos acá como ejemplo, que son patrones que se han ido dibujando a mano y que después uno sectoriza y dice, este sector quiero que sea la tesela que se repite. Esto que está acá también, acá hay marcos diagonales. Acá lo que se hace es simplemente jugar con las formas de los elementos. Uno puede exagerar las dimensiones de los parantes,
los postes o de los divisores y empezar a generar cosas. Incluso a los paneles uno le podría dar un espesor grueso a uno más finito y empezar a generar un muro cortina que tenga volumetría. Dentro de los comandos de Archicad, en algunos de los videos hay una opción que se llama favoritos. Hay muchos parámetros para definir los objetos, entonces es conveniente tener una forma de poder repetir esas configuraciones. En el caso de otros programas, eso se llaman simplemente estilos, que es lo que son. En este caso se llaman favoritos. Es una configuración, una preconfiguración de una serie de parámetros que yo puedo aplicarla sobre un objeto. El muro cortina tiene muchos favoritos, algunos de los cuales son patrones de este tipo. Este es el comando muro cortina. La flechita me abre los favoritos. El único favorito que hay en este nivel, porque hay favoritos en diferentes niveles, hay favoritos a nivel del muro cortina entero o favoritos a nivel de esquema, es el muro cortina genérico, que es el que se va a definir cuando yo haga doble clic. Así que esta es la primera ventana. La estrella significa favoritos y acá nuevamente se repite el favorito. El mismo que estaba recién, nada más que cuando uno ingresa a otros niveles empiezan a aparecer otros favoritos. Para el que no maneja todavía mucho el sistema, es una opción interesante porque rápidamente le reconfigura formas complejas de usar el muro cortina. A la izquierda tenemos, al igual que en el caso de escalera, tenemos un árbol jerárquico que nos da la organización de elementos del muro cortina. Dentro del nivel general están las definiciones de geometría y posicionamiento, las más importantes, que hemos dicho son la altura, la elevación, el piso de origen, el espesor nominal, la inclinación y línea de referencia al centro del panel. Yo les recomiendo estos dos valores, bueno, salvo la inclinación, que sí es algo que tendrán que definirlo de entrada, pero tanto el espesor nominal como la línea de referencia, volver después de haber configurado los marcos y paneles. ¿Por qué? Porque hasta que uno no define las dimensiones de los marcos y de los paneles, no tiene la distancia del espesor del muro cortina ni la separación de la línea de referencia al eje del panel. Salvo que ustedes ya partan de una definición que sepan cómo es, en general cuando uno entra a probar, esto tiene que volver después. Planta y sección, todas estas cosas no van a necesitar tocar, las opciones por defecto son suficientes. Esquema. Este quizás uno de las ventanas más importantes para dominar el muro cortina. Es sencillo, parece intimidante porque hay muchas cosas, pero es muy sencillo. Es simplemente una cuadrícula, donde acá yo defino más o menos elementos, columnas, y estas son filas. Y lo que está acá adentro es la dimensión. Entendiendo ese concepto, después podemos empezar a entender otros conceptos que se montan sobre esto. Lo que tengo acá es una previsualización donde yo puedo seleccionar el panel, el elemento. Fíjense que acá aparece con línea de trazo y esto aparece con línea continua. ¿Por qué? Porque en la configuración por defecto, el parante es un elemento estructural, entonces tiene una sección mayor, va por encima del panel, se lo ve. La división es un elemento secundario que divide paneles nada más y que en esta configuración va por detrás del panel, no se ve, está invisible. Lo que tiene que hacer uno acá es definir el módulo que quiere repetirse. ¿En función de qué definen ese módulo? Obviamente está la cuestión estética, lo que ustedes quieren. Si este muro cortina tiene puertas, va a tener aberturas, tiene que haber compatibilidad con las medidas de las puertas. Otro elemento que es importante considerar es, en general ustedes tienen estructura dentro del edificio y muchas veces esa estructura
no quieren que se vea. Entonces, las líneas de filas y columnas están relacionadas con la modulación de las aberturas, con la modulación de la estructura en planta y en elevación, donde muchas veces lo que uno elige son bandas que me puedan permitir tapar, por ejemplo, lo que es el paquete estructural de la losa del entrepiso, que me deje una altura modular para que en un caso sea puerta, en otro caso sea ventana, etc. Aparte de poder elegir la forma en que yo divido el muro cortina, puedo elegir acá cómo quiero que se divida en ese sentido el muro cortina. Hay varias opciones. Tamaños fijos, que es respetar el módulo que yo estoy indicando. Si yo digo que tengo un módulo de 1 metro por 1 metro, es un muro cortina de 1 metro por 1 metro. Y si yo tengo un muro cortina que tiene 10 metros, habrá 10 módulos. Pero también podría elegir mejor división. Mejor división lo que hace es aproximar la división que ustedes están adoptando al valor más cercano para evitar residuales. Si yo tengo un módulo de 1 metro y tengo un muro cortina que tiene 3,5 metros y hay medio módulo, entonces yo quiero evitar ese medio módulo, lo que puedo hacer es decir mejor división. Entonces el muro cortina variará el valor del módulo en función de aproximarse, la mejor aproximación a la medida total. O puedo tener número de divisiones. Número de divisiones significa que yo digo, en vez de decir quiero un módulo de 1 metro, quiero tener 5 divisiones. No importa si el muro tiene 50 centímetros o 50 metros. Y eso se repite en ambos casos. Otra cosa que sí es importante acá es origen del patrón. De la misma forma, cuando ustedes trabajan en AutoCAD y ponen un hatch, el cuadriculado del piso, que necesitan controlar desde dónde empieza el cuadriculado para que no queden fracciones feas, no es cuestión de tirarlo al muro cortina y que caiga como caiga, sino que hay que ajustarlo, hay que centrarlo, hay que hacer que las líneas, los parantes coincidan con las columnas o que no coincidan, no sé, pero lo que uno quiere hacer es controlarlo. Y esto que está acá abajo me permite controlar eso a partir de la ubicación del origen. O sea, desde dónde empiezo a contar el muro cortina. Y las opciones son lógicas y muy sencillas. Al principio del polígono que yo he definido, de la línea que he definido, al final de la línea que yo he definido, o poniendo un parante en el medio o poniendo la mitad de un paño en el medio. Esto que está acá al costado es un valor que ustedes pueden ingresar para trasladar el origen. Hay ciertas configuraciones que utilizan ese valor y por alguna circunstancia cuando uno cambia después la ubicación del origen, queda acá un residual. Entonces cuando tengan problemas para centrar el muro cortina, para se comporta en forma irregular, fíjense si no ha quedado un residual que está trasladando el origen del muro cortina. Acá gráficamente yo puedo seleccionar y elegir, por ejemplo, también los paneles, donde aparece panel principal y secundario. O sea, yo mi configuración ya la voy haciendo diciendo si quiero un panel, por decir, opaco y translúcido. Una vez que definen el esquema, pasan a la definición de los marcos. Y en los marcos tenemos poste, división, contorno y esquina. Cuando yo selecciono cualquiera de estos elementos, aparecen acá abajo una serie de pestañas donde yo puedo controlar la configuración de ese elemento. Por ejemplo, tipo y geometría del poste. Hay una serie de perfiles disponibles. Yo les sugiero trabajen con secciones rectangulares y con dos criterios, como se dice en el instructivo, que es cuando la sección ustedes quieran que sobresalga del panel, o sea, que sea un elemento que formalmente esté visible, arroje sombra, tenga color, etc., o cuando quieren priorizar el panel y que esto se retrotraiga, ya sea con una buña o sin una buña. Y para eso lo que tienen son estos dos paneles básicos. Esta buña que está acá es donde entra
el panel. Este es un parante que va a ser visible desde fuera y este que está acá es un parante que no va a ser visible desde afuera. Si quieren que no sea visible para nada, esta es la opción, que es simplemente no verlo. ¿Cómo se configura esto? Bueno, son las dimensiones que están acá, donde esto que está acá es el eje del panel. Y esto que está acá abajo es el espesor del panel y esto que está acá es, en este caso, la lengüeta que tapa el panel y en este caso, la buña. El único cuidado que tienen que tener ustedes acá cuando llegan a estos valores es saber que esto con esto y con esto están relacionados. Porque la altura total está relacionada con la altura que hay hasta la línea del panel y está relacionada con el espesor del panel. Entonces, si ustedes tocan alguno de estos valores, generalmente los otros se tienen que alterar. Entonces, por ahí, si ustedes no lo hacen en la secuencia apropiada, se van a encontrar en situaciones donde ustedes cambian acá y se le cambia allá. Una vez definido eso, pueden definir el material y, si quieren, sobreimpresión de superficie. Supongamos, el material en general va a ser aluminio, pero pueden querer un aluminio natural, blanco o de algún otro color. Eso lo pueden hacer acá sobreimprimiendo superficie. Poste de división y contorno son muy parecidos. No tiene mucho sentido. Yo les recomiendo para un muro cortina común empezar por el mismo perfil y en todo caso después exagerar algo si quieren, pero partir de las mismas dimensiones. El marco de esquina en general es diferente, porque tiene que resolver un encuentro. Tienen configuraciones de elementos internos dentro de esa sección. Una vez que han definido los marcos, pasan a los paneles. Entonces, en los paneles hemos dicho que teníamos predefinidos dos tipos de paneles, el principal y el secundario. Normalmente lo que uno hace es poner un panel opaco, translúcido. Cuando uno pone un panel opaco, en general le da un poquito más de espesor. Nuevamente pueden elegir el material. Hay vidrio. Y después, y aluminio. Yo les sugeriría esos dos materiales básicos para trabajar. Y en la sobreimpresión de superficie hay algunas opciones de vidrio y otros de colores. Uniones y accesorios no vamos a ver. Entonces, una vez que terminan la configuración de la parte sistémica del muro cortina, dan OK y vienen acá a los métodos geométricos. Los métodos geométricos son elementos lineales rectos en su configuración de líneas, un solo segmento o múltiples segmentos, curvos en la posibilidad de que haya curvos verticales ingresando centro y radio, 3 puntos de paso, o bóvedas, donde es el mismo comando, nada más que en vez de generar un muro cortina cilíndrico vertical, lo generan como bóveda. Pero todos estos casos son instrucciones desde la línea de referencia. Y este que está acá, que es contorno, es la única opción que me permite generar el muro cortina a partir del contorno. En general ustedes eligen algo y empiezan a modelar el muro cortina. Eventualmente ustedes pueden ir viendo que la línea gruesa es la línea de referencia, es la línea a partir de la cual se genera el muro cortina, y la línea finita es el panel. Entonces podría ser que uno esté, al igual que en los muros, modelando en forma equivocada la cara interna. Entonces tiene la opción de, con el botón girar, cambiar, invertir el muro, que eso uno también lo puede hacer después de terminar de modelar, no hay ningún problema. Vamos a... Para que se den cuenta de algunos de los parámetros que hemos estado tocando recién, en este caso, fíjense, voy a tocar en horizontal nada más, tamaños fijos cada 1 metro, y voy a cambiar a mejor división. Si yo elijo mejor división, automáticamente
ese metro deja de ser un metro y pasa a ser 1,5 m, 10, no sé. Número de divisiones, acá es donde yo pongo la cantidad de divisiones. Si yo quiero 2 divisiones, el muro cortina se divide en 2. ¿Y para qué? Tamaño fijo de 2 metros. Para que vean las opciones de origen, lo vamos a ver únicamente en horizontal. Poner 1 metro. Yo podría seleccionar en el origen, o sea, empiezo, pongo el primer metro, el segundo metro, tercero, cuarto y fracción. Podría elegir empezar desde el centro, o sea, me ubico en el centro de la línea y empiezo 1 metro para cada lado, 1 metro para cada lado y me queda fracción. O puedo agarrar y empezar en el centro de un paño. Entonces pongo un paño en el centro, o sea, tengo 50 centímetros para cada lado y empiezo 1 metro, 1 metro, 1 metro. Y obviamente el último, que es simplemente invertir, empezar desde el final. Con el gotero yo tomo los parámetros del muro cortina y lo pongo para usarlo por defecto. Fíjense que se poligonaliza el plano de referencia. Es un plano de referencia curvo, pero se poligonaliza. Y la opción esta, que es parecida a la anterior, nada más que va a trabajar en planta. Fíjense que me permite marcar en planta lo que va a ser la bóveda, la extensión, y se genera. Y por último, el contorno, que me permite definir un contorno, y dentro del contorno se genera el muro cortina. Si yo trabajo en alguna de las secciones, o en alguna de las elevaciones, yo voy a poder utilizar también los mismos elementos, fíjense, pero en este caso cuando yo voy a modelar, lo que estoy haciendo es generarlo desde el plano de referencia hacia mí o hacia el fondo. Y es lo que me pregunta acá, ¿hacia dónde quiero? ¿Estoy yo parado acá y lo genero hacia el fondo de la computadora? ¿Estoy en el medio y quiero para adelante y para atrás? ¿Estoy atrás y quiero para adelante? Bueno. Y en este caso, obviamente, también voy a poder modelar sobre el plano. Si ustedes se van a 3D, a los comandos estos se agrega otro comando que es definir el plano de trabajo. Muro cortina, puedo elegir el plano de trabajo. Lo voy a dejar en automático, que es lo más práctico, que es simplemente decir, bueno, quiero trabajar sobre esto, supongamos quiero hacer una extrusión, entonces elijo este plano de acá, vengo y modelo mi muro cortina y se genera como extrusión desde la línea de referencia. Si yo digo contorno, me va a definir mi muro cortina como contorno sobre ese plano, no lo he cerrado bien, bueno. Sobre ese plano. Obviamente lo mismo va a pasar cuando genere... me he quedado en contorno. Entonces, cuando ustedes trabajan en seccionamiento, en elevación, están como trabajando en este plano. Pueden generar el muro cortina horizontal o lo pueden generar como superficie. Esto ya le da algunas pautas que, bueno, ahora vamos a ver, de cómo tienen que operar para modelar cierta forma. ¿Tu pregunta es esta, inclinada? No, no está inclinada. Es ortogonal. Tengo acá la opción, dentro del esquema, de definir un ángulo, por ejemplo a 45. ¿Qué opciones hay para editar un muro cortina? Bueno, en primer lugar, obviamente, si yo selecciono un muro cortina, aparece la línea de referencia y como hemos venido trabajando en Archicad en otros elementos, si yo hago un segundo clic,
se abre una paleta de comandos de edición que me muestran las opciones disponibles que yo tengo. Y esas opciones dependen de dónde hice el clic. Si hago clic sobre un extremo, me aparece, por ejemplo, mover el nodo, mover el objeto. El más importante es mover el nodo, que me permite a mí extenderlo al muro cortina. Si hago clic sobre algún segmento de la línea de referencia, me va a aparecer, por ejemplo, agregar un nodo o convertirlo a curva o controlar la tangente, etc. Si hago clic en la parte superior, nodo superior, tengo la posibilidad de modificar la altura del muro cortina. Entonces, ¿qué opciones tengo yo para editar un muro cortina? Primera opción es volver a la definición de los parámetros por defecto, donde yo toco el esquema, el tamaño de los parantes, etc. Eso es lo que se llama la edición del sistema, o sea, del sistema de referencia. Esto que he hecho yo acá es lo que se llama la edición gráfica. O sea, vengo y estiro el muro cortina, le cambio la altura, etc. Pero hay otra forma de edición que no sé por qué ArchiCAD la llama edición por componente, pero que es la posibilidad de editarlo en el muro cortina. Fíjense, cuando yo toco cualquier muro cortina, en planta, en frente, en lo que sea, aparece un botoncito acá que dice editar. Si yo hago clic en editar, me cambia la interfaz y entro a un modo donde tengo un pequeño menú que sería como una especie de capas, donde yo puedo hacer visible o invisible cada uno de los elementos, y donde acá a la izquierda tengo los diferentes componentes del muro cortina. Entonces yo puedo, por ejemplo, quiero desactivar el panel, el muro, división, quiero activar la red de referencia. Quiero, por ejemplo, desactivar el contorno, activar. Yo puedo ir haciendo visible o invisible diferentes elementos en función de lo que yo quiero hacer. Y a cada uno de esos elementos los puedo modificar. Yo podría venir, por ejemplo, si este es la red del esquema, lo que está marcado en negro es el borde exterior del muro cortina. Yo podría decir, bueno, quiero editar el borde exterior. ¿Qué quiero hacer? Quiero venir acá y, por ejemplo, convertirlo a curvo a la parte superior. Si yo salgo de acá, lo hice curvo. Podría seleccionar alguna de las líneas. Fíjense cuando está los dos puntitos negros en los extremos, eso significa que selecciono esa línea de la cuadrícula, presiono la tecla suprimir y puedo borrar algunas de esas guías. Hay dos formas de borrar los parantes, los divisores. Uno es borrar el parante en sí, u otro es borrar la definición. Es mucho más eficiente borrar la definición que borrar el parante. Por ejemplo, yo podría venir acá a editar, tocar estos dos parantes y borrarlos. Sin embargo, en la red sigue existiendo esa división. Entonces lo que está haciendo ArchiCAD es a ese parante lo convierte en un parante invisible, pero sigo teniendo dos paneles en cada lado. De la misma forma puedo además modelar, porque si yo vengo acá y pongo marco, puedo empezar a agregar elementos. Hay una gran libertad. Una cosa que sí es muy importante es que yo puedo, aparte de los paneles convencionales, opaco, translúcido, etc., puedo agregar desde acá otro tipo de paneles especiales, como por ejemplo puertas. Puertas que además yo puedo configurar de la misma forma que configuramos cualquier elemento de ArchiCAD. Cuando entro en las definiciones por defecto, le puedo configurar el tipo, el tamaño, el color, la hoja, todas las cosas que a ustedes se le ocurran. Acá tengo algunos casos típicos de estructuras. Cuando ustedes generan la estructura, no se olviden que no solamente son los elementos, los pórticos o los arcos,
sino en general también hay otros elementos estructurales que sirven, por ejemplo, para reostrar la estructura. En este caso, ¿qué opciones tendría yo? Voy a tomar este panel y lo voy a utilizar para podría editar la altura. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo que resolver? Sigamos con este acá. ¿Qué pasa cuando tengo que resolver un tímpano? Supongamos, hay dos opciones. Una opción es que yo diga, bueno, todo el edificio va a estar todo cubierto con muro cortina de la misma altura, pero ¿qué pasa si yo quiero darle la forma? Primero, hay todo un problema geométrico que ustedes tendrán que resolver, se viene acá al frente, hay algunas cosas que se han mostrado en algunos de los instructivos. Ustedes pueden venir acá en el frente, pueden, supongamos, generar una línea guía, pueden a partir de esa línea guía generar una copia, por ejemplo, que queramos a 1 metro más arriba. Y supongamos que quiero a esas dos líneas transferirlas a la 3D para poderla usar de referencia. Si yo quiero, porque esas líneas guías se pierden cuando yo cambio de vista. Si yo quiero dibujar algo lineal que se vea en 3D, tengo que recurrir al comando forma. Si no, no se lo ve. Si ustedes hacen líneas, no se los ve en 3D. Entonces, si vienen al comando forma y eligen la opción poligonal nada más, yo podría, bueno, yo lo voy a hacer acá a ojo porque si no, no vamos a demorar mucho. Habría que haber marcado bien el punto de inicio y final, clic derecho. Puedo generar un par de líneas que después puedo verlas, y acá están, en 3D. Cuando yo trabajo sobre un frente, sobre una sección, los objetos aparecen, fíjense en dónde está el marcador de frente, que es el que hemos utilizado. El objeto está apareciendo acá. Simplemente para que esté más cerca. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo editarlo al muro cortina y editarle el contorno para generar la forma que yo quiero. Vengo a editar, puedo activar y desactivar todo lo demás, porque en realidad no me interesa todo lo demás. Entonces puedo venir, tocar alguno de los nodos, mover el nodo, presiono la tecla mayúscula para restringir el movimiento vertical y puedo venir y tomar la altura de este punto. Puedo agarrar este otro nodo, presiono la tecla mayúscula para restringir el movimiento vertical, toco la altura de este punto y después lo que tengo que hacer es agregar un punto en el medio y subirlo. Entonces hago un doble clic, no sobre la intersección porque lo va a tomar como un nodo, hago un doble clic en alguna de las líneas, pido agregar un nodo y esto en realidad lo puedo tomar directamente desde acá. ¿Qué es lo que he hecho? Ahí. Puedo tomarlo directamente de acá porque en realidad lo que va a hacer es proyectarlo sobre el plano de trabajo porque el muro cortina no puede salirse de ese plano. Entonces yo toco un punto en otro lugar, no importa, se proyecta ahí. Entonces rápidamente puedo generar la forma. Esto mismo lo puedo hacer en forma curva. Supongamos en el caso del arco. Este caso es bastante parecido al de recién. Es importante, digamos, ya que estamos, señalar que en el caso de la estructura con arco, necesitan algún tipo de arrostramiento, pero no solamente un arrostramiento, sino necesitan una viga, un elemento sobre el cual poner el muro cortina. ¿Qué es lo que haríamos acá en este caso?
Podrían trabajar sobre el frente, pueden agarrar y modificar la altura para tener justo el punto. Lo voy a hacer muy rápido, así que perdonen las imperfecciones, pero si no vamos a quedar con muchas cosas. Hago editar, o sea, ubico el encuentro en la parte inferior. Voy a mostrar nuevamente el borde. Voy a hacer esto una curva y lo voy a ubicar sobre esta posición. Entonces, obviamente, tiene la forma. Hay detalles que no se ven bien. Si ustedes son perfeccionistas y se acercan, van a ver cómo esto es un perfil y esto es un espesor, está comiendo, no importa eso. Tenemos forma de solucionarlo, pero no lo vamos a hacer porque es complicarnos con detalles que no tienen sentido. Lo importante es que en términos generales se resuelva. Veamos rápidamente un par de cubiertas. ¿Cómo podría resolver la cubierta de esto? Tienen que ver qué cubierta les puede resultar más práctica. Siempre pueden recurrir a un sistema de vigas y cobertura de chapas o algo similar. Hay otros sistemas constructivos, se pueden fijar en internet, hay chapas que tienen mayor luces, incluso se pueden hacer plegados especiales, etc. Entonces, no apunten a los elementos constructivos convencionales para luces chicas, para usarlo en luces grandes para quedar feas. Entonces, una forma sería utilizar justamente el muro cortina para simular una estructura de chapa. ¿Cómo podríamos hacer? Podríamos venir a trabajar en el corte. Vengo a muro cortina, configuro y acá tengo que ver qué es lo que voy a modelar. Una opción sería que yo modele la cubierta inclinada de un solo tramo y que eso tenga una caída exterior. La otra opción sería modelar una cubierta que tenga una contrapendiente acá. Si yo quiero hacer esto, me va a convenir, en vez de trabajar con segmentos individuales, con polígonos. Entonces voy a venir, voy a hacer clic acá, voy a inventar en este caso para no demorarme, supongamos que esto sube hasta acá. Le doy OK, me pregunta hacia dónde, le voy a poner acá rápidamente. Obviamente habrá que ajustar todo eso, pero si se fijan, ¿qué es lo que se ha hecho acá? Se ha armado el cuadriculado, la estructura de marco, con una línea que está simulando lo que serían las correas y simplemente arriba la chapa, y se han reconfigurado el encuentro esto para que aparente ser una canaleta en elevación. Si ustedes se acercan van a ver que no hay forma que el agua corra ahí, pero nos permite, además hay un borde acá que no correspondería. Si quiere pueden empezar a jugar con las dimensiones para que se parezca más, pero a nivel de anteproyecto lo que nos interesa es marcar la idea de que hay una pendiente, de que hay algún colector del agua y que de alguna forma eso lo vamos a sacar del edificio. O sea, ir avanzando a nivel general sobre las ideas arquitectónicas y constructivas. Entonces, en este caso, tengo un tramado, podría haber hecho simplemente las vigas, las correas y no haber puesto estas que están acá. Todo depende de lo que quieran hacer. Había una opción interesante. Si ustedes pueden tomar una definición y después inyectársela a otro objeto, ¿eh? Una opción interesante, que hay varios videos sobre eso en internet, que es para darle, cuando uno no quiere una regularidad tan fuerte, tan marcada, uno podría venir, activo la red, voy a sacar los paneles, no, la red la vamos a sacar. Voy a sacar el contorno también, el entorno. Entonces pueden agarrar y empezar a desplazar estos elementos para generar algún tipo de efecto
le podrían después agregar barras, etcétera. No lo voy a hacer entero porque me va a demorar mucho. Voy a activar el panel y algunos de estos se podrían convertir en panel secundario de vidrio, por decir alguna cosa. Entonces, no necesariamente todo tiene que ser modular, regular. También hay lugar para las cosas diseñadas en forma particular. Si vos tomás la definición del sistema del patrón es un patrón repetitivo. La forma de variar el patrón repetitivo es, una vez que lo tenés al patrón, editarlo y hacerle variaciones que rompan ese patrón. Sí podría yo insertar un muro cortina en el esquema, venir a favoritos y pedir, por ejemplo, vacío. Entonces vengo, genero mi muro cortina, que es un marco vacío, y después, editando, empezar a dibujar lo que yo quiera. Puedo hacer esto también. O sea, lo puedo generar al muro cortina yo de cero, del tamaño real. Pero bueno, este sería el camino opuesto. O sea, no estoy usando la potencia de generar, de autogenerar un patrón repetitivo que tiene el muro cortina. No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Qué pasa cuando yo quiero resolver una situación de este tipo? Si yo hago un muro cortina desde el piso, es solamente extruido. ¿Cómo hago con el alero ese curvo? En este caso, sí o sí tengo que venir y modelar en corte, en seccionamiento. Entonces, por ejemplo, vengo y voy a modelar desde acá hasta acá. Bueno, perdonen los errores, pero es para... ¿Cómo hacemos cuando se produce? ¿Cómo resuelvo esta arista? Porque yo puedo modelar el muro cortina con cierta forma acá, modelar el muro cortina con cierta forma acá, pero ¿cómo resuelvo esto? Bueno, por suerte hay una herramienta que nos va a permitir a nosotros recortar muros cortinas entre sí. Y con esa herramienta podemos resolver estos encuentros complejos. ¿Cómo funciona esa herramienta? Digo, bueno, selecciono el muro cortina que quiero cortar. Hago un clic derecho. En general, siempre las herramientas asociadas a los comandos se ponen en el menú contextual. Para eso existe el menú contextual, porque es contextual a la situación. Entonces va a aparecer un comando que se llama dividir muro cortina. Selecciono el comando dividir muro cortina. Si se fijan acá abajo, esto es lo que sería la línea de comandos de Archicad, donde pone algunos mensajes hacia el usuario. Diga, haga clic en el muro cortina para dividir los elementos seleccionados. O sea, me está preguntando, ¿con qué muro cortina quiero cortarlo a este muro? Entonces yo digo, con este que está acá. Aunque no aparece nada, ya lo seleccionó el muro cortina. Y ahora me pregunta, haga clic en alguno de los lados del muro cortina dividido para mantener los elementos seleccionados. ¿Qué es lo que me está preguntando? Me está preguntando, ¿con cuál de los dos lados de este muro cortina me quiero quedar? Pero no quedar en el sentido de que va a desaparecer el otro, sino cuál me va a quedar seleccionado. Y yo voy a decir este, ¿por qué? Porque me va a permitir después hacer suprimir y eliminarlo. Entonces, selecciono el muro cortina que quiero cortar, clic derecho, dividir muro cortina, selecciono el muro con el cual quiero cortarlo y después selecciono, en este caso, en realidad da lo mismo, con qué lado me quiero quedar para borrar si quiero. Entonces, rápidamente pueden producir un encuentro que obviamente lo pueden mejorar después editando la arista esta. Este último caso que no estaba en los videos es un caso de muro cortina inclinado. Esto que está acá arriba también es un muro cortina. Fíjense que está reconfigurado el panel como chapa.
hay simplemente una gran mega estructura donde los postes y los divisores están simulando vigas metálicas, que está apoyado sobre una viga comando viga, y que está, en este caso ni siquiera le hemos hecho estructura, sino simplemente el muro cortina, lo he hecho transparente, eso tendría que tener paneles que cierren, ¿no? Pero es el muro cortina que está haciendo de estructura. Por supuesto, tienen que tener unas dimensiones apropiadas para el caso.